Los cantos para adorar a nuestro Señor. Y hoy damos inicio a nuestra serie que hemos titulado Proverbios para la Familia. Y obviamente, como el título de la serie dice, estaremos estudiando el libro de Proverbios. El libro de Proverbios contiene sabiduría de parte de Dios y una sabiduría que está disponible para todo ser humano, para todo. Antes del mensaje, quiero hacer una prueba de conocimiento, así que las preguntas son muy sencillas y voy a pedirles, si cree que la oración que yo leí es correcta, levante su mano derecha. Si usted considera que es falsa, levante la izquierda. ¿Ok? Muy sencillo. Estamos hablando de sabiduría, de eso vamos a estar hablando durante estos domingos, ¿verdad? Para extraer sabiduría para nuestras vidas. Así que leo la primera oración. Para ser sabio, uno debe ser viejo, debe leer 10 capítulos de la Biblia todos los días y orar de rodillas por 2 horas. Ok, muy bien, alguien dice que sí es correcta, está bien. Segunda oración. Para ser sabio, uno se tiene que retirar del mundo, vivir en un lugar sin internet y sin teléfono celular. Falsa también. Y tercera, para ser sabio no se debe estudiar una carrera universitaria, no se debe ser empresario y tampoco un deportista de alto rendimiento. Ok, falsa también, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué hice estas preguntas? Porque en el desarrollo del mensaje nos vamos a dar cuenta que solo hay un requisito para ser sabio, querer ser sabio. Porque la sabiduría está a disposición de todos. Entonces, ¿por qué hemos tomado tantas malas decisiones? Esa es la pregunta. Si la sabiduría está disponible para cada uno de nosotros. Muy bien. La serie se llama Proverbios para la Familia. Y el texto que vamos a estar estudiando hoy es Proverbios 3, así que abran su Biblia en Proverbios 3, Proverbios capítulo 3, pero voy a leer la primera porción del capítulo 1 de Proverbios, que está ahí en la misma hoja de la Biblia. Si la abren, está ahí el capítulo 1 y el capítulo 3. Si tiene su aplicación, ábrala ahí en el libro de Proverbios. Y antes de leer nuestro texto de esta tarde, voy a leer los versículos 1 al 7 de Proverbios, porque allí nos da las razones de por qué estudiar el libro de Proverbios, cuál es el beneficio de estudiarlo. Proverbios capítulo 1 dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. Aquí viene el propósito. Para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbios y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Así que aquí están las razones por las cuales debemos estudiar. Pero en el versículo 7 está la máxima principal de todo el libro de Proverbios, que es lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que ahora sí, vamos a nuestro texto, que es Proverbios capítulo 3, versículos 3 al 4. Ese es nuestro texto que estaremos estudiando esta tarde. Proverbios 3, 3 al 4. Voy a leer del 1 al 8, pero cuando llegue al 3 nos unimos todos, por favor, en la lectura. 3 y 4 lo leemos juntos. Voy a empezar leyendo desde el versículo 1 y en el 3 y 4 nos unimos todos y luego a partir del 5 continúo la lectura. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán.
Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Nuestro texto que estaremos estudiando hoy solamente son los versículos 3 y 4 para introducir esta serie. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Qué difícil esto. No es fácil estar bien con Dios y con los hombres, pero la palabra de Dios dice que sí es posible estarlo. Pero esa es una gracia que se recibe de parte de Dios. Charles C. Riley, en su comentario de estos dos versículos, dice lo siguiente: la sabiduría no solo libra al hombre del mal, sino que promete ciertos galardones, a saber, longevidad y paz, en lo que acabamos de leer, favor de Dios y del hombre, dirección, salud y refrigerio y prosperidad, obviamente está hablando para el alma, y una reacción adecuada ante la disciplina, ¿verdad? Y esto me llamó mucho la atención. Cuando un joven reacciona mal ante la disciplina de sus padres, ¿verdad?, lo único que dice es que tiene falta de sabiduría ese joven. Un joven sabio sabe que la disciplina es porque lo aman, porque lo cuidan, porque quiere que esté bien. Sus padres procuran lo mejor para él y por eso van a llamar la atención cuando algo no esté bien en su vida. El capítulo 3 es uno de los más excelentes de todo el libro de Proverbios, porque nos da las razones para buscar la sabiduría, pero también nos da las instrucciones para saber cómo buscarla. Por eso es hermoso este capítulo y por eso iniciamos esta serie con este capítulo 3, porque da las razones por las cuales deberíamos anhelar ser sabios, pero también nos dice cómo hacerlo, cómo adquirir sabiduría. El título del mensaje de esta tarde es: busca la gracia para que no vivas en desgracia. Todos cosecharemos en nuestra vida, todos. Lo voy a decir de otra manera: todos estamos cosechando. Hoy tú eres resultado de tus decisiones en el pasado. Y el día de mañana tú estarás viviendo las consecuencias de tus decisiones de hoy, buenas o malas. Así que todos cosechamos en la vida. La pregunta es: ¿qué cosecharemos o qué estás cosechando hoy? ¿Gracia o desgracia? ¿Qué cosecharás el día de mañana? ¿Qué cosecharán tus hijos el día de mañana? ¿Gracia o desgracia? Así que quiero empezar el mensaje hablando de la parte negativa, hablando de la desgracia. Este primer punto lo titulé Viviendo en la desgracia. Y creo que es algo que ninguno de los presentes quisiéramos pasar por esto. No quisiéramos que esto llegara a nuestro hogar. Estamos viviendo una tragedia, una desgracia de gran magnitud en muchas familias a nuestro alrededor. Pleitos constantes de los cónyuges, rebeldía de los hijos, menosprecio a la autoridad de los padres, divorcios, desintegración familiar. Y la verdad es que, les decía en el primer servicio, había buscado datos del INEGI, cómo están esas estadísticas en México. Pero dije, no, la verdad es que todos sabemos cómo está la situación en nuestro país. El índice de divorcios creciendo cada día. Y como resultado, tenemos una sociedad carente de valores, sin ética ni moral, violenta a más no poder. Y esto es lo que debemos evitar que llegue a nuestras familias.
Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y esto es falta de sabiduría. Lo que está diciendo el pasaje es que hay decisiones que tomamos sin sabiduría que nos parecen correctas, pero al final nos vamos a dar en la pared. Y a veces la consecuencia solamente es para la persona. A veces esa consecuencia, ¿verdad?, tiene una onda expansiva que afecta a la familia. Cada una de estas citas que están ahí, solamente tomen nota, pero está hablando de estas tragedias en el hogar. Eclesiastés 10:12, que está ahí, habla de un hombre que es nocivo en su casa, que es áspero, que es nocivo no solamente físicamente. Dice Eclesiastés que incluso cuando habla es nocivo. Tener a un esposo así es una tragedia para una mujer. Pero Proverbios 21:9 también habla de una mujer conflictiva en el hogar, que disfruta el pleito, rencillosa. Así que imagínense vivir con alguien así, sea un hombre, ¿verdad?, o una mujer. Deuteronomio 21:18 habla de los hijos que son tercos y rebeldes. Quieren todo, ¿verdad? Son como la sanguijuela, dice Proverbios, ¿verdad? Piden y piden y piden, ¿verdad?, pero no están dispuestos a aceptar la disciplina en casa. Esto es una tragedia. Es interesante que el capítulo 3 de Proverbios inicia con esta frase, hijo mío. Y 3 veces en el capítulo, ¿verdad?, se menciona esto, ¿verdad? De cuando en cuando, ¿verdad?, a lo largo del capítulo vuelve a decir, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Esto es lo que usaba el Señor Jesús cuando decía, de cierto os digo. Cuando iba a decir algo, ¿verdad?, Él llamaba la atención con esta frase, diciendo, pon atención, lo que voy a decir es muy importante. Y aquí el autor de Proverbios está haciendo exactamente lo mismo. Hijo mío, hijo mío, hijo mío, presta atención a esto. En este caso, el hijo al que está dirigida la carta puede ser una señorita, un joven, una esposa, un esposo, una mujer, un varón. En otras palabras, todos y cada uno de los presentes somos el hijo al que está dirigida la enseñanza y la palabra este día. Todos somos ese hijo, sin importar la edad que tengamos. Ahora, esta expresión, hijo mío, en la Biblia se encuentra de 2 maneras. Aquí la encontramos en forma de advertencia y de enseñanza. Es, pon atención a esto. Pero también en la Biblia la encontramos en el sentido de lamento por la tragedia y por la desgracia. Así que quiero mencionar brevemente ejemplos de familias que vivieron la desgracia de las malas decisiones. Todos hemos oído de David, el que compuso las mañanitas, dicen algunos, ¿verdad? A David se le conoce como el dulce cantor de Israel, ¿verdad? Y quizá de ahí viene la expresión, ¿verdad? Que él compuso las mañanitas. Pero este David, ¿verdad? Cuando estudiamos la palabra de Dios, ¿verdad?, vemos que era un jovencito, ¿verdad?, consagrado a Dios, respetuoso de su autoridad, ¿verdad? Fue ungido rey siendo muy joven, ¿verdad? Sin embargo, jamás hizo algo en contra de la autoridad. Finalmente, ¿verdad?, fue nombrado rey, fue puesto como rey, se casó y él empezó a violar los principios de la palabra que él conocía. Era un hombre que conocía la palabra, pero empezó a violar principios. El Señor dice, ¿verdad?, una esposa. Y David dijo, pues yo soy el rey, ¿verdad? Así que esa ley aplica para todos, menos para su rey, ¿verdad? Así que él empezó a tomar otras esposas. Y tenía un gran palacio, David. Y ahí tenía a varias de sus esposas. Y empezaron a nacer hijos. Así que allá había medios hermanos. Pero dentro de todos esos hermanos había uno
¿verdad? Muy agraciado. Se llama Absalón. Dirían en mi pueblo, bonito el chamaquito. Este Absalón, ¿verdad? No es el tema Absalón, pero solo les quiero dar unos datos. Dice, no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de sus pies hasta su coronilla, no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, yo me imagino a Absalón con una melena, cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin del año, porque ya le estorbaba, le pesaba, su cabello pesaba 2 kilos, lo que le cortaban cada año. Así que solamente ahí lo dejo. Pero este niño creció, ¿verdad? Y como era muy bonito, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Hubo una inclinación ahí del rey, ¿verdad? Por este chamaquito. Y lo empezaron a consentir. Empezó a crecer. Absalón toma decisiones nefastas en su vida, ¿verdad? Cuando ya es un joven. Y finalmente, ¿verdad? Un día dice Absalón, ¿verdad? Yo voy a quitar a mi papá, ¿verdad? Y yo voy a ser el rey. Entonces empieza a conspirar, ¿verdad? Alguien que empezó, ¿verdad? Desde chiquito empezaron a fomentar eso en su vida. Era un niño muy agraciado, por supuesto, ¿verdad? Pero le empezaron a fomentar eso. No tengo tiempo para hablar, la historia es increíble, porque Absalón se va un tiempo con su abuelo, y el abuelo de Absalón no tenía buena relación con su yerno, que era David, ¿verdad? Por ahí viene el asunto, pero no es el tema. Pero el caso es que llega el momento que Absalón dice, ¿verdad? Yo voy a ser el rey. Arma su ejército, conspira contra su padre, se enfrentan los dos ejércitos y matan a Absalón. Entonces llega la noticia, es esto, cuando le dan la noticia a David. Entonces el rey dijo al etíope, al que habían mandado para dar la noticia, ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó. Quiero que pienses en tus hijos. Si tienes hijos, quiero que pienses en tus hijos. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo de un lado para otro decía, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón? Hijo mío, hijo mío. ¿Qué pasó con este hombre que conocía a Dios? La Biblia le llama a David un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando crecieron las responsabilidades para David, descuidó lo más importante que él tenía y que tú tienes si eres padre, tus hijos y la relación con tu esposa. Por eso les decía que en la Biblia encontramos esta expresión, hijo mío, como advertencia y como enseñanza, pero también la encontramos en este sentido, como lamento. Pero en esta circunstancia ya es muy tarde. Nada se puede hacer, solamente llorar la tragedia. Pero no fue todo. Una de las hijas de David fue violentada sexualmente por un medio hermano. Y uno dice, ¿qué pasó con este hombre? Que decía conocía a Dios. David tenía un gran palacio, pero lo que no había era armonía ni temor de Dios dentro de esas paredes, y mucho menos paz. David cosechó desgracia, y eso nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros si descuidamos lo más importante que tenemos, que es nuestra familia. Hay otro caso, Elí. Elí era un sacerdote del pueblo de Israel. Dios los había designado como familia para que se encargaran de estas labores. Elí tenía 2 hijos, ¿verdad? Igual fueron unos niños, fueron jóvenes, luego se casaron, pero estos jóvenes eran terribles. Servían en el templo, pero no temían a Dios.
Tenían una religión, pero Dios no estaba en su vida. Y finalmente Dios envía un mensajero a Elí y le dice lo siguiente: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Queridos varones, y tú que eres mujer, si estás sola cuidando a tu familia, Dios nos guarde de que alguna vez diga esto de ti. Va a haber consecuencias por la iniquidad que tú sabes que hay en tu casa. Dice, la iniquidad que tú sabes, porque sus hijos han blasfemado a Dios y no los estorbaste. El pastor Mario nos ha dicho a los varones en varias ocasiones: si tus hijos ya no están en edad de que los disciplines, por lo menos estórbalos. Estórbalos. Porque van camino a esto. Si hay actitudes, si hay comportamiento en la vida de tus hijos, tú que ya tienes varones, jóvenes en casa, y sabes que hay cosas que no están bien, toma una decisión y por amor a tus hijos, por lo menos estórbalos. Qué palabras tan severas de parte de Dios. Yo te voy a juzgar tu casa. Vendrán consecuencias por la iniquidad que tú sabes. Así que Elí sabía perfectamente lo que sus hijos hacían. Los que somos padres, la verdad es que sabemos cómo está la vida de nuestros hijos. Quizá hay cosas que hacen cuando no los vemos, pero pues somos padres y nos damos cuenta. Otro caso es Lot, rápidamente. Génesis 13:12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot, su sobrino, habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma y Gomorra, hasta esa zona, ¿verdad? Y sabemos lo que pasó terrible con la familia de Lot. ¿Cómo terminó esa familia? Esto es la desgracia de varones que conocían a Dios, pero descuidaron su primer ministerio, su familia. Hemos dicho desde este púlpito, ¿verdad? Dios no te va a pedir cuenta de tu cuenta bancaria. Dios no te va a pedir cuenta de cuántos autos compraste, si rentabas o pudiste haber comprado una casa. Dios te va a pedir cuenta de tu familia, varón. ¿Qué cuentas vas a dar? Nadie quiere vivir así, por supuesto. Ahora es interesante que en las tres historias no se menciona a la esposa, excepto Lot cuando dice lo que sucedió con su esposa. Pero no se menciona a las esposas de David ni de Elí. ¿Sabe por qué? Porque tú eres la cabeza, varón. En este sentido es cuando la Biblia dice que el varón es cabeza en su hogar, cabeza de la mujer. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer y Dios cabeza de Cristo. Efesios 5:23 dice al esposo: por cuanto eres cabeza, cuida a tu esposa como Cristo cuidó a la iglesia, como Cristo la amó y se entregó por ella. En este sentido es que es cabeza el varón, no en sentido de someter a su mujer o que la mujer tenga menos valor que el esposo. Esa es una mala enseñanza. Incluso el feminismo ha tomado estas porciones para decir que la Biblia, ¿verdad?, es un libro misógino. No, en este sentido es que el Señor dice: eres cabeza, porque a ti te voy a pedir cuentas. Tú eres el responsable de lo que sucede en ese hogar, varón. Y el llamado para el varón es: debes estar dispuesto incluso a dar tu vida. Si hay algo que le da paz al corazón de tu esposa y de tus hijos, es estar seguros que tú estás dispuesto como varón incluso a dar tu vida por ellos. Jóvenes, aprendan esto y podrán tener un hogar que honre al Señor. Así que estas tres son historias de lamento. Pero el texto que estamos estudiando hoy no es de lamento. Es todo lo contrario. El texto de hoy es de ánimo.
El texto de hoy es de enseñanza, así que quise empezar con esta parte, ¿verdad? Negativa de la enseñanza y pasar entonces, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo? ¿A qué nos está animando el pasaje? Y con eso entonces vamos a ir cerrando. Pero nuestro texto que estamos estudiando, los versículos 3 y 4, dice: Hijo mío, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Así que solamente quiero hacer una nota aclaratoria aquí. Si usted ha leído la Biblia, en el Nuevo Testamento dice que la gracia es un don de Dios, es un regalo. Pero aquí nos está diciendo que si hacemos esto que está aquí, vamos a hallar la gracia. No hay contradicción en la Biblia. Solamente quiero aclarar esto. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de la gracia, está hablando de la salvación del alma. Y en este sentido, ¿verdad?, es que yo no puedo hacer nada por mi salvación. Lo hizo Cristo. Ningún ser humano, dice Pablo, ¿verdad?, que si cumplimos toda la ley, toda, y en algún momento de nuestra vida fallamos en algo, dice, fallamos en toda la ley. Entonces, no hay ser humano que pueda cumplir la ley. Solamente Cristo la pudo cumplir. Por eso es que Él tomó nuestro lugar en la cruz. Así que en este sentido del Nuevo Testamento, ¿verdad?, solamente pongo ahí en Efesios 2:8, algún pasaje conocido por varios. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Lo que está diciendo Pablo aquí es que si fuera por obras, entonces estaría disparejo el asunto. Porque algunos podrían hacer muchas obras y alguien no podría hacer nada. A esto se refiere la gracia salvadora. Esta gracia por la cual tú no haces nada, más que recibirla de parte de Dios. La gracia aquí de Efesios, ¿verdad?, es la generosidad o magnanimidad de Dios hacia nosotros, seres humanos pecadores y rebeldes. Es el amor de Dios derramado para la humanidad. Las Escrituras son claras al afirmar que el hombre no puede hacer nada para merecerla. De ahí la definición abreviada de gracia: favor o don inmerecido, como está allí. Por la salvación yo no puedo trabajar por mi salvación, porque soy pecador. Y no puedo presentarme delante de Dios con mis propios méritos, no puedo. Me presento por medio de Cristo, que pagó en la cruz por mis pecados. Y esto, ¿verdad?, esto que estamos hablando aquí, es lo que Pedro, ¿verdad?, predicó en aquel primer mensaje después de la resurrección y la ascensión de nuestro Señor. Pedro está frente a una multitud de varias naciones que estaban reunidos en Jerusalén por causa de la Pascua, y Pedro empieza a predicar. En Hechos capítulo 2, versículo 36, luego en casa leen con calma estos pasajes, ¿verdad? Pero dice así Pedro, este es el discurso de Pedro, hablando de esto mismo, de la gracia, que es un regalo de Dios. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. Otras versiones dice, estas palabras atravesaron el corazón de estas personas y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos ahora? Esta era la gente que hace unos días gritaba: crucifícalo, crucifícalo. Y Pilato les decía: pero es inocente. Si quieren ahí está Barrabás o Jesús. Suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. Y Pilato le decía: pero yo no encuentro delito en este hombre, crucifícalo. Y además añadieron esto: su sangre, escucha las palabras de estos hombres, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
Si alguna maldición, lo que están diciendo es, si alguna maldición hay en crucificar a Jesús, que caiga sobre mí y también sobre mis hijos. Terrible. Ahora que lo han visto resucitado, lo han visto entre ellos, ha ascendido a los cielos y Pedro les está predicando. Estos son los que dicen, ¿qué hago? Yo dije estas cosas hace unos días, ¿qué hago? Y esa es la pregunta de todo ser humano, porque todos somos pecadores, ¿qué hago? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice Pedro, solo una cosa, Cristo pagó por tus pecados. Por eso que dijiste, Cristo pagó. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de ese pecado, así como nosotros de nuestros pecados. Recibirlo y luego bautízate. El mejor ejemplo de todo esto que estamos hablando, recuerden, estamos en un paréntesis que se me está alargando, pero el mejor ejemplo es el ladrón en la cruz. Cuando crucificaron al Señor, había dos ladrones, otras versiones dicen dos criminales, porque se crucificaba para los delitos más altos, era la cruz. Entonces yo no creo que fueran ladrones, quizá ladrón algo, pero había otros delitos para ellos, en ellos. Y le dijo Jesús, uno de ellos, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre no iba a una iglesia, este hombre no se bautizó. Este hombre estaba muriendo por sus delitos, pero tomó la decisión correcta, ¿verdad? Yo sé, me he dado cuenta, tú eres el Salvador. Así que deposito mi fe en ti. Eso es la gracia. Esta es la gracia redentora y salvadora. Cierro el paréntesis. Pero la gracia que está mencionada en Proverbios es el resultado de poner en práctica las enseñanzas mencionadas previamente. En un sentido, ¿verdad? Es una cosecha que se levanta. Por esta sí trabajamos, por esta gracia. Así que este es el segundo punto del mensaje. Hallando la gracia. Vimos el primero, ¿verdad? La desgracia, y cerraremos el mensaje con este, hallando la gracia. Nuestro texto dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. La palabra gracia aquí, ¿verdad? En el hebreo es gen, que significa favor o amabilidad. Y la palabra opinión, cuando dice, y también hallarás buena opinión, es entendimiento y discernimiento. De esto estamos hablando, de sabiduría. Y hallarás buen entendimiento, buen discernimiento para las cosas de tu vida. Pero también tendrás el favor de Dios. Papás, ¿verdad? Ojalá puedan apoyar a sus hijos para que estudien. Es bueno, es una buena herramienta. Pero si en algo debes de poner empeño, ¿verdad? Es que tus hijos, ¿verdad? Busquen la gracia de Dios. Ese es el éxito en la vida. No es una maestría, no es un doctorado. Ojalá lo puedan hacer, es bueno, pero no es. A la luz de la palabra de Dios, la gracia viene de Él. El favor de Dios, la gracia es el favor de Dios y tener discernimiento. Estas son la cosecha de las personas que buscan honrar a Dios y les asegura el éxito en cualquier área de su vida. Esto es el verdadero éxito en la vida de una persona, que la gracia de Dios esté sobre él. En un sentido, les decía, es levantar cosecha de lo sembrado. La pregunta es, ¿qué quieres cosechar para tu familia? ¿Qué quieres cosechar para tu vida?
Hago la pregunta de otra manera. ¿Qué vas a cosechar de acuerdo a lo que estás sembrando? Nadie quiere cosechar desgracia, obviamente, o que su descendencia la coseche. Sería una tragedia. Así que hay elementos que debemos cultivar para cosechar gracia, esta gracia. ¿Y cuáles son estos elementos? Por lo menos aquí la Escritura menciona 3 que los veremos rápidamente. La primera es una mente entregada a Dios. El texto comienza diciendo, hijo mío, no te olvides de mi ley. Está hablando del intelecto. Hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Y qué es la ley de Dios? Los 10 mandamientos. Esa es parte de la ley. La ley es toda la palabra del Señor. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Por eso les decía, la sabiduría está disponible para todo el que la quiera, para todo. ¿De qué está hablando este primer punto? Jóvenes, ¿verdad? Cuida tu mente. Porque tu mente es el primer filtro. Todo lo que llega a nuestra vida, ¿verdad?, llega a través de nuestra mente, de nuestra razón. Y ahí decidimos, ¿verdad? Si pasa, si la hacemos parte de nuestra vida o rechazamos algo. Así que esto lo que nos está diciendo es, filtra todo lo que te llegue a la luz de la palabra. Por eso hoy tenemos tantas corrientes de pensamiento. Por eso hoy, ¿verdad?, hemos aceptado que un matrimonio, ¿verdad?, puede ser entre 2 varones o entre 2 mujeres. Pero si esto lo filtráramos a la luz de la palabra, nos damos cuenta que no, que esa es una mentira. Y así, solo por mencionar algo, pero cuántas cosas llegan a nuestra vida y si no tenemos el filtro de la palabra de Dios, entonces vamos a aceptar todo lo que nos llegue. Así que, en primer lugar, una mente entregada a Dios. En segundo lugar, un cuerpo ofrecido a Dios. Dice 3:3, átalas a tu cuello, átalas a tu cuello. En el contexto original de Proverbios, ¿verdad?, ellos literalmente hacían esto, ¿verdad? Se lo ataban. Traían unas cajitas, ¿verdad? Y ahí venían porciones de las escrituras. Las traían en las manos, las traían aquí en la frente. Literalmente lo hacían. ¿Pero por qué? Porque el cuerpo es la parte visible de la persona. Entonces no solamente es la mente, también es el cuerpo. Jóvenes, ¿cómo estás usando tu cuerpo? Primera Corintios 6:19 dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si tú eres creyente, si tú tienes a Cristo en tu corazón, tu cuerpo es templo del Espíritu. La pregunta es, ¿para qué estás usando tu cuerpo? ¿Para ti o para Dios? Así que es mente, cuerpo y finalmente también nos habla de un corazón dispuesto a la misericordia y a la verdad. El versículo 1 de nuestro texto dice, y tu corazón guarde mis mandamientos. El versículo 3 dice, escríbelas en la tabla de tu corazón. Padres, enseña a tus hijos a guardar la palabra en su corazón. Si solo lo hacen en la mente, ¿verdad?, no va a permear su vida. Que la guarden en su corazón. Y tú también, obviamente, como padre. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. La misericordia. Enseña a tus hijos a ser misericordiosos. Pero dales ejemplos de ser misericordiosos. La palabra misericordia en hebreo es Hesed, que significa vergüenza. Y tal vez para nuestro español no tiene mucho sentido. ¿Cómo es que misericordia es vergüenza? Vergüenza, ¿verdad? Lo que está diciendo es, la misericordia es tener vergüenza
por la desgracia de alguien. Es avergonzarme al punto, ¿verdad?, de hacer algo por él. Me apena lo que está pasando, entonces voy a hacer algo por él. Es no ser indiferente al dolor y a la tragedia de otros. Nuestra palabra español, misericordia, viene de dos palabras en latín. Una es miseria, que es miseria, y la otra es cor, que es corazón. En otras palabras, ¿verdad?, es pasar la miseria de él por tu corazón. En español decimos ponernos en sus zapatos. Es siente lo que está sintiendo el otro. No seas ajeno al dolor de otros. No seas indiferente a la desgracia de otros. Pero nuestros hijos lo aprenderán si lo ven en nosotros como padres. Si no, van a ser indiferentes al dolor y a la tragedia de otros. Y nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. La verdad, la palabra significa fidelidad. Fidelidad. Enséñales a ser fiel, y como padres tenemos que poner el ejemplo de fidelidad en todas las áreas de nuestra vida. En el área laboral, en el área familiar, en el área económica, en todas, a ser fieles. Salmo 119:11, por eso nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sabe qué nos detiene a hacer el mal? La palabra de Dios, si está en el corazón. Juan 14:23, el Señor Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama. Así que es por amor que se guarda la palabra de Dios, no es por obligación. Si nuestros hijos o tú obedeces al Señor solamente cuando los demás te ven, vas camino a la tragedia. Si tus hijos se comportan de una manera cuando están contigo y de otra cuando están solos, vas a cosechar tragedia. Porque no hay amor en su corazón para el Señor. Así que empeñate en eso. Y Jesús nos modeló cómo se vive la misericordia, la verdad, la obediencia, la justicia y la humildad. Jesús es nuestro máximo ejemplo de estas características, de estas cualidades. No tenemos que andar buscando, ¿verdad? ¿Cómo es que se vive esto? ¿Cómo se practica esto? El Señor nos dio ejemplo. Y solamente escucha este texto, y los que están tomando notas pueden anotarlos. Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Dice: Dios te ha declarado lo que es bueno. O sea, Dios nos ha dicho en su palabra lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? De cada uno de nosotros, solamente esto: hacer justicia, amar misericordia y andar humildemente con tu Dios. Humildad. Y de esto es ejemplo Cristo. Papás, procuremos el desarrollo de nuestros hijos, pero de la mano enséñales humildad. Si no hay humildad, no cosecharán gracia. Porque Dios da gracia a los humildes, dice Santiago, pero resiste al soberbio. Esto es lo que le pasó a Absaloncito, ¿verdad? Era un niño muy agraciado, pero creció con un corazón así soberbio, al punto de decir, ¿verdad?, yo puedo tomar el lugar de mi papá. Y otras cosas más. Pero ustedes que tienen hijos pequeños, ¿verdad?, enseñen estos principios. Y entonces, ¿verdad?, tus hijos cosecharán estas cosas que Dios ha prometido. Esta gracia, este favor de Dios. Pero enséñales sobre todas las cosas humildad a tus hijos. Pero vuelvo al punto. No podemos enseñar algo que no está en nuestra propia vida. Ahora, este es un tema complicado. Porque tú no le puedes decir a tus hijos: hijo, sé humilde como yo soy, ¿verdad? Se acabó la humildad en ese momento, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace?
con tu vida, en tu día a día, en tu relación con los demás, en tu relación con tu esposa, con tus padres. Allí, así es como se modela la humildad. Pero esto es clave. Esto es lo que dice el Señor. Eso es lo único que yo te pido, ¿verdad? Yo quiero derramar mi gracia sobre ti. Quiero derramar favores sobre ti y sobre tus hijos. Pero no puedo trabajar en un corazón altivo y soberbio. No puedo. Dios trabaja de esta manera en los corazones humildes. ¿Y qué resulta de todo esto? ¿Verdad? ¿Cómo es que se traduce la gracia del Señor? ¿Verdad? Obviamente en armonía y en paz. Porque el Señor dice en Proverbios 3:2 en nuestro texto, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Paz. Todos anhelamos vivir en paz. Todos quisiéramos vivir en paz. Y el Señor dice, yo te la puedo dar, yo te la doy. Pero hay cosas que trabajar en tu vida. Lo contrario de paz es ansiedad. Y la ansiedad es terrible. Porque la ansiedad no se queda solamente en la persona. La ansiedad es como una onda expansiva que empieza a golpear a los que están alrededor. A la esposa, al esposo, a los hijos, o si es de un hijo hacia los padres, a los familiares, ¿verdad? Es una onda que no se para, sigue golpeando y sigue haciendo daño. Pero ¿qué dice el Señor? Yo te quiero dar paz. La paz es resultado de la gracia de Dios, de este favor que Dios da. Si tú trabajas en estas áreas, en tu pensamiento, en tu cuerpo, en tu corazón. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No hay otra manera de que obtengas paz en tu vida, al menos que Dios esté en tu vida y dejes que Él tome el control. Pero paz, qué hermoso. Por eso yo les dije, si sabemos, si la sabiduría está a disposición, ¿por qué entonces vivimos tantas consecuencias terribles en nuestra vida? Si el Señor dice que Él promete paz y te quiere dar la paz, ¿por qué vivimos con tanta ansiedad y con tanto estrés? ¿Alguien ha oído del estrés? O quizá es hoy aquí nadie sabe lo que eso significa. Alguien me dijo, mi nivel ya no es estrés, es como 4. No. Pero ¿qué también trae como resultado la gracia? Una relación armoniosa en el matrimonio. Eso es gracia de Dios. Dice Cantar de los Cantares, un texto que se usa mucho en las invitaciones para bodas. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, las muchas aguas no podrán apagar el amor. ¿Sabe cuándo sucede eso? Cuando está la gracia de Dios en ese hogar, en ese matrimonio. De otra manera no se puede. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios da. Jóvenes, ¿verdad? Hay una bendición especial de Dios. Hay una gracia especial cuando tú honras a tus padres. Mira, te voy a decir algo. Si fue difícil honrarlos cuando eras niño, cuando tus padres sean ancianos, va a ser todavía más complicado. Pero hay una bendición del Señor. Lucas 5:2. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. De esto estamos estudiando en Proverbios. Y esto Jesús nos los modeló. Así que, papás, si ustedes todavía tienen hijos pequeños, ¿verdad? No hay edad para la sabiduría. Tu hijo pequeño, ¿verdad?, puede crecer, no solamente en estatura, sino también en sabiduría y en gracia. Todos quisiéramos hijos así, pero hay que trabajar entonces.
en el corazón de nuestros hijos y primeramente en nuestro corazón. Todos cosecharemos, gracia o desgracia, de acuerdo a las decisiones y cómo va tu vida. ¿Qué viene un poco más adelante? ¿Qué estarás cosechando? Recuerda, ¿qué pide el Señor de ti? Justicia, amar misericordia y humildad. No es muy difícil. Ahora, quizá esta pregunta te la hagas y quizás solamente tú te hagas esta pregunta hoy, o tal vez varios no las hagamos. ¿Qué hago si no he cultivado estos elementos? ¿Qué hago entonces? Ya estoy aquí, ya estoy cosechando algunas consecuencias de mis malas decisiones, o me he dado cuenta, ¿verdad?, que como familia no vamos en el rumbo, que como varón yo no voy en esta dirección. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Después de la resurrección, el Señor Jesús buscó a Pedro. Pedro estaba pescando, que Pedro ya se había regresado, ¿verdad?, andaba pescando y el Señor lo busca. Y cuando lo ve, ¿verdad?, el Señor no le dice: Pedro, caray, ¿verdad?, ¿por qué hiciste eso? Tú que dijiste que ibas a ir conmigo hasta la cruz, 3 veces me negaste, no una, no 2, no 3. ¿Por qué hiciste eso? ¿Sabe qué hizo Jesús? Le dijo: Pedro, ¿me amas? No hubo reproche. Hubo una pregunta que iba al corazón de Pedro. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, en el original dice: Señor, te tengo cariño. Nuestra versión en español dice: te amo. En el original dice: te tengo cariño. Y le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Te tengo cariño. Y luego viene la tercera pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, se quiebra Pedro y dice: Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te tengo cariño. Si algo había aprendido Pedro, es que no amaba a Jesús como decía que él lo amaba. Y en ese momento, ¿verdad?, el Señor toca el corazón de Pedro y Pedro dice: te tengo cariño. Sabes que te tengo cariño. No te amo. Y el Señor le dice: Pedro, con eso me basta. Apacienta el rebaño. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que el Señor conoce nuestras debilidades y nuestras fallas, nuestras limitaciones. Pero al igual que Pedro, el Señor no lo dejó con la incertidumbre, le dijo qué hacer. Así que la respuesta a esta pregunta está allí en los versículos 5, 6 y 7 que están en la pantalla. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Quizá las decisiones que tomaste o que has estado tomando es de acuerdo a tu razonamiento, pero no has tomado a Dios en cuenta. Reconócelo en todos tus caminos y Él, esto es hermoso, y Él enderezará tus veredas. Quizá ibas por otra dirección, quizá estás caminando fuera de la voluntad de Dios, pero el Señor dice: reconoce y yo voy a enderezar tu camino. En la dirección en la que vas, ¿verdad?, vas a llegar a la desgracia, pero yo puedo enderezar tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Para concluir, vamos a leer todos juntos el pasaje que estudiamos. Está ahí en la pantalla y lo leemos todos juntos. Hijo mío, busquemos la gracia
para que no vivamos la desgracia. Una de las dos cosas cosecharemos.